Mi vida estaba casi perfecta, o eso pensaba, hasta esa noche en la que todo se vino abajo. Tenía todo lo que quería, dinero, éxito, poder, y una vida de lujo que mucha gente solo soñaba. Tenía un restaurante de alta gama en el centro de Madrid, donde los clientes pagaban sumas exorbitantes solo para probar mis platos exquisitos. Sin embargo, nunca me había sentido tan vacío. La razón era simple, ella. Isabella. Isabella fue mi amor de juventud, la chica con la que soñaba un futuro, hasta que todo se derrumbó. La traición, las mentiras, me hizo algo que jamás pensé que viviría, me dejó, me engañó, y me abandonó sin explicación. Y peor aún, desapareció, como si nunca hubiera existido. Estaba tan dolido que me olvidé de ella, pero también me olvidé de mí mismo. Hasta que un día, de la nada, apareció alguien que cambió todo. Fue la primera vez que la vi. La cocinera, no era nada especial al principio. Tenía una sonrisa bonita y una mirada algo desafiante, pero nada fuera de lo común. Trabajaba en mi restaurante, como cualquier otra persona. Sin embargo, algo en ella me inquietaba, algo que no podía identificar al principio. ¿Era su mirada? ¿Su forma de caminar? Pero lo que más me llamaba la atención era su apellido. Algo me decía que ya lo había escuchado antes. Lo que nunca imaginé es que aquella chica, que no pensaba más que en su trabajo, iba a llevarme de vuelta al pasado, y con ello, hacerme enfrentar la verdad que me había estado evitando durante años. ¿Intrigado? Pues te contaré cómo descubrí que la historia de mi vida, la que pensaba cerrada, estaba mucho más cerca de lo que creía. Todo comenzó cuando, por casualidad, me encontré con un viejo álbum de fotos mientras revisaba unos papeles antiguos en mi oficina. Era de aquellos días en los que no tenía ni un duro, cuando Isabella y yo compartíamos sueños, y creíamos que todo era posible. Aquellas fotos nos mostraban felices, entre risas y promesas que, evidentemente, no se cumplieron. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue algo extraño en una de las imágenes. En una de las fotos más recientes, había algo familiar, aunque no podía colocar el rostro de inmediato. En la esquina de la foto, casi como si hubiera sido colocado ahí a propósito, había un pequeño retrato de una niña, quizás de unos 16 años. Tenía el cabello oscuro, algo rebelde, y la misma mirada desafiante que solía tener Isabella. Pero lo más extraño fue el apellido en la foto, Gómez. Un apellido muy común en España, lo sé, pero ¿cómo podía ser tan similar al de Isabella? Mis manos comenzaron a temblar al darme cuenta de que la niña en esa foto era, sin duda, hija de Isabella. ¿Cómo no había sabido nada de ella? Pensé que Isabella había desaparecido, y nunca supe si tuvo hijos o si rehizo su vida. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Esa niña en la foto, tenía algo más que solo la mirada. Había algo más profundo, una conexión inexplicable que sentí de inmediato. Me tomé un par de días para calmarme. La idea de que Isabella hubiera tenido una hija y no me hubiera dicho nada me hizo sentir la rabia subir por mi cuerpo. ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué me ocultó algo tan grande? Sin embargo, aún tenía dudas. Aquel apellido, podría ser una coincidencia. Pero entonces recordé algo más, algo que me había dicho Isabella antes de irse, cuando ambos éramos jóvenes y creíamos que el mundo estaba a nuestros pies. Si algún día me voy, no te sorprendas si algún día encuentras algo de mí en otro lugar. Las palabras exactas. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Estaba realmente conectando los puntos, o era solo mi imaginación? Pero la pregunta que me atormentaba no tenía respuesta aún. Todo lo que sabía es que esta joven cocinera en mi restaurante tenía algo que me hacía dudar, algo que necesitaba entender. Fue una tarde como cualquier otra, o al menos eso pensaba. La cocinera, la chica llamada Laura Gómez, estaba en la cocina, preparando uno de los platos más elaborados del menú, y yo la observaba desde la barra. Había algo en su forma de trabajar, en su seriedad, que me mantenía intrigado. No era solo su apariencia lo que me hacía pensar en Isabella, sino la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de la cocina, como si estuviera conectada con algo más profundo, algo que solo alguien que realmente conociera el sufrimiento podía entender. Sin darme cuenta,
me acerqué a ella. Estaba concentrada en su trabajo, pero al verme, levantó la mirada, y ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Era como si un rayo me atravesara el cuerpo. Esa mirada, esa expresión, esa forma de sonreír, era idéntica a la de Isabella. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su apellido. Gómez. Era demasiado coincidente para no ser cierto. La llamé por su nombre, y ella, sorprendida, se acercó a mí. No la conocía bien, pero había algo en su presencia que me daba la sensación de que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso. Laura, dije con voz grave. Dime una cosa. ¿Tienes familia en? Me detuve, buscando las palabras. ¿En alguna parte de la ciudad, una familia con el apellido Gómez? Al principio, ella parecía confundida. La expresión en su rostro pasó de sorpresa a una ligera incomodidad. Bueno, mi madre y mi padre, los dos son Gómez, pero... dijo, titubeando, como si no quisiera hablar demasiado. Tu madre, insistí, sin poder evitarlo. ¿Tu madre se llama Isabella? El rostro de Laura cambió de inmediato. Se quedó en silencio por un largo momento. La tensión en el aire era palpable, casi se podía cortar. Finalmente, ella se obligó a sonreír, pero era una sonrisa forzada, como si estuviera midiendo cada palabra que salía de su boca. Sí, mi madre se llama Isabella, dijo, y su voz sonó fría, distante, como si estuviera hablando de alguien que ya no existía. Pero no sé por qué me preguntas eso, ¿eh? Porque tu madre fue una persona muy importante para mí, le respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el mundo comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Fue mi primer amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura miró a un lado, y luego a otro, como si estuviera buscando una salida, o quizás una excusa. Finalmente, dejó escapar una risa nerviosa. ¿Tu primer amor? No lo sé, señor, dijo, levantando las manos en un gesto de desconcierto. Lo siento, pero mi madre, ella no hablaba mucho de ti. De hecho, nunca mencionó nada sobre lo que pasó entre ustedes. La mentira estaba clara en sus palabras, pero algo me decía que no sería tan fácil descubrir la verdad. Laura parecía esconder algo, y aunque intentaba aparentar indiferencia, había algo en su actitud que me decía que sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Sabes qué? No me importa lo que mi madre te haya dicho. Ella era una persona complicada, continuó, esta vez más decidida, casi con un tono de desprecio. Y yo no soy ella. No soy responsable de lo que haya hecho. Aquellas palabras me hirieron, pero al mismo tiempo, me llenaron de una especie de ira contenida. Esta joven, que en principio pensaba que era solo una cocinera más en mi restaurante, resultó ser mucho más que eso. Era la hija de la mujer que me había dejado destrozado años atrás, y ahora, ella se estaba burlando de mí. No sabía qué hacer. Quería gritarle, exigirle explicaciones, pero algo dentro de mí me frenó. Tal vez era la imagen de esa niña en la foto, tal vez era el dolor de tantos años. No quería que la historia se repitiera, no quería enfrentarme a otra mujer que me mentía y me destruía. Pero lo que no sabía era que esta conversación solo había comenzado. Lo que sucedió después fue una especie de tormenta emocional que me arrastró sin piedad. Al principio, la rabia me consumía. ¿Cómo podía esa chica, la hija de Isabella, hablarme de esa forma? Era como si la historia de mi vida me hubiera golpeado en la cara, una y otra vez. Todo lo que había intentado olvidar, todo el sufrimiento, la humillación, la traición, ahora lo estaba reviviendo. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que sentía una especie de lástima por Laura. No podía evitarlo. Ella no había tenido la culpa de lo que había pasado entre su madre y yo, pero al mismo tiempo, era como si las sombras del pasado la estuvieran siguiendo. La confrontación en la cocina dejó un vacío en mi pecho que no podía llenar. Pasé días pensando en la conversación. Cada vez que la veía trabajar, me costaba mirarla sin pensar en lo que había descubierto. ¿Cómo podía ser tan parecida a Isabella? ¿Cómo podía ser tan fría? Pero también había algo en ella que me recordaba a mí mismo, algo vulnerable que no sabía cómo interpretar.
Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada palabra que Laura había dicho. Sentía como si mi mente estuviera dividida en dos. Por un lado, la ira me decía que debía cortar todos los lazos con ella, que la mentira de Isabella me había destrozado y que ahora era el momento de vengarme. Pero por otro lado, algo en mi interior me decía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. La tristeza comenzó a apoderarse de mí. No solo por el hecho de que Isabella me había traicionado, sino por la manera en que Laura parecía cargar con el peso de esa historia. Quizás, de alguna forma, ella también había sido víctima de algo que ni siquiera entendía del todo. Después de todo, había crecido con una madre que no podía darme explicaciones. Pero ¿y si Laura no lo sabía todo, y si estaba protegiendo a su madre, como muchas veces los hijos hacen, sin entender del todo las decisiones equivocadas de los padres? La pregunta que más me rondaba era, ¿cómo podía haberme quedado tan ciego durante tantos años? ¿Cómo no me di cuenta de que la respuesta estaba frente a mis narices todo el tiempo? Estaba claro que la historia de mi vida y la de Isabella no se había cerrado con su partida. Ahora, con la presencia de Laura, todo estaba volviendo a abrirse, y no sabía si estaba preparado para enfrentar la verdad. A pesar de todo, algo en mí me decía que necesitaba saber más. Necesitaba comprender qué había pasado entre Isabella y yo, y cómo había llegado hasta aquí. Sabía que la confrontación con Laura era solo el principio, y que la verdad, aunque dolorosa, me daría la paz que tanto había buscado. Pero también sabía que, en el fondo, la paz nunca iba a ser lo mismo. Ya nada iba a ser lo mismo. La decisión que tomé aquella tarde cambió por completo el rumbo de mi vida. Sabía que no podía seguir huyendo del pasado. Aunque me doliera, necesitaba enfrentar la verdad, conocer todo lo que Isabella había ocultado, y finalmente entender el porqué de todo lo que había pasado. No podía permitir que la historia se repitiera, ni que otra mentira más me destruyera. Al día siguiente, decidí hablar con Laura nuevamente. Pero esta vez, no solo como un hombre furioso, sino como alguien que buscaba respuestas, aunque fueran difíciles de escuchar. La encontré en la cocina, como siempre, preparando con cuidado cada plato. Esta vez, sin embargo, estaba más tranquila, como si esperara que algo fuera a suceder. Laura, comencé, con una calma que no sentía en absoluto. Necesito que me digas todo. Todo lo que sepas de tu madre, todo lo que haya pasado entre ella y yo. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Ella me miró, sorprendida. No estaba acostumbrada a verme tan directo, tan serio. A lo lejos, escuchaba el bullicio del restaurante, pero el aire entre nosotros estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. No sé si quieres saber todo eso, dijo con una media sonrisa, como si intentara evitar lo inevitable. Mi madre no era una persona fácil, ¿sabes? Y yo tampoco soy tan buena para hablar de cosas del pasado. Pero si insistes. Me senté frente a ella, esperando. Laura suspiró, como si intentara reunir valor. Parecía como si estuviera en una batalla interna, pero al final, comenzó a hablar. Mi madre y tú, era una historia complicada. Ella nunca hablaba mucho de lo que pasó entre ustedes, pero me dijo que ustedes tuvieron algo muy bonito, algo que la marcó. Sin embargo, nunca me contó por qué se fue, ni por qué dejó todo tan abruptamente. Solo decía que el amor no era suficiente. Que a veces, las decisiones que tomamos no las entendemos hasta después. Me quedé en silencio, escuchando sus palabras, pero no podía evitar pensar en lo que Isabella me había hecho. Ella había sido mi primer amor, pero ¿cómo había podido abandonarme tan fácilmente? ¿Por qué no me había dado ninguna explicación? La rabia me volvía a llenar, pero estaba decidido a entender. Pero, continuó Laura, mi madre, no fue feliz, después de eso. Y yo nunca supe todo lo que realmente ocurrió entre ustedes. Solo que, antes de irse, me dijo algo que no olvido. Me dijo que algún día, si te encontraba, debía decirte que lo sentía. Que lo lamentaba, que sabía que te había fallado. Pero, ya no había vuelta atrás. Las palabras de Laura me dejaron helado. Mi corazón dio un vuelco al escuchar lo que Isabella había dicho en su último adiós.
No me importaba lo que ella sentía ahora. Lo que me quemaba por dentro era el daño que había causado, y el hecho de que nunca pude tener las respuestas que necesitaba. Isabella, la mujer que alguna vez creí que era mi todo, se había ido sin siquiera darme una despedida decente. Pero, ¿y tú?, le pregunté, mirándola fijamente. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? ¿Por qué me has mentido sobre ella? ¿Sabías lo que había pasado entre nosotros? Laura vaciló, su mirada se desvió hacia el suelo, como si no quisiera continuar con la conversación. No fue mentira, señor, respondió, casi en un susurro. Solo que no quería abrir viejas heridas. Y no quería que todo esto fuera un espectáculo. Pero ahora, no puedo seguir ocultando lo que sé. Tal vez todo eso no te importe, pero yo no quiero que repitas los mismos errores que mi madre. Su confesión fue un golpe bajo. Aquella chica, que yo pensaba que era solo una cocinera más en mi restaurante, se había convertido en una especie de espejo de mi propio dolor. ¿Era Laura también víctima de las decisiones de su madre? ¿Había heredado el mismo peso de la culpa, el mismo vacío? Me levanté, mirándola por un momento, y sentí como si una capa de tristeza se hubiera desvanecido, pero a la vez, había algo más profundo, algo que aún no comprendía completamente. No estaba listo para perdonar a Isabella, ni a Laura. Pero tal vez ya era hora de cerrar ese capítulo. Voy a hacer una cosa, le dije, mi voz más tranquila ahora. Voy a seguir adelante con mi vida. Y no voy a dejar que el pasado me siga controlando. No te prometo que todo va a ser fácil, pero voy a intentar encontrar mi paz. Y no te preocupes, no te culpo por lo que tu madre hizo. Laura asintió, sin decir nada. Sabía que las palabras no eran suficientes para sanar las heridas, pero al menos, había comenzado a caminar hacia un futuro sin más mentiras. Entonces, con una mezcla de dolor y aceptación, tomé la decisión de seguir adelante. Sabía que tenía que dejar ir el pasado, aunque nunca olvidaría a Isabella. Ni a Laura. Pero la vida, al final, siempre sigue adelante. Después de todo lo que pasó, y tras la conversación con Laura, algo dentro de mí se empezó a reconstruir, aunque de una manera extraña. Ya no estaba tan seguro de lo que sentía por Isabella o por Laura. El tiempo había hecho su trabajo, y lo que alguna vez fue una rabia imparable, se transformó en algo más cercano a la comprensión. No quería seguir aferrándome al dolor, no quería seguir siendo esclavo de un amor que ya no existía, ni de una traición que, aunque desgarradora, era parte de mi historia. Lo que aprendí de todo esto, y lo que hoy quiero compartir con ustedes, es que la vida no siempre se da como la planeamos. No importa cuán rico seas, ni cuán poderoso te sientas, las personas que amas pueden desaparecer de tu vida de un momento a otro, y lo peor es que a veces no te dan las respuestas que buscas. Isabella nunca me explicó por qué se fue, ni por qué me traicionó, y Laura, su hija, aún tiene muchas cosas por resolver. Pero al final, comprendí que no puedo seguir buscando respuestas que no existen. La verdad es que, a veces, la gente hace lo que puede con lo que tiene, y no siempre se toman las decisiones correctas. Me costó mucho tiempo aceptar que mi vida no iba a ser como la imaginé cuando era joven. Pero la vida, amigos, es como un plato de comida, a veces tiene ingredientes amargos, pero siempre hay una forma de encontrar algo bueno, algo que te dé fuerza para seguir adelante. Decidí que lo mejor era darme una oportunidad de ser feliz otra vez, pero de una forma diferente. Ya no necesitaba vivir en el pasado, ni perseguir sombras que ya se habían ido. Lo único que quería era encontrarme a mí mismo, reconstruir mi vida, sin que las mentiras y las traiciones del pasado me arrastraran más. Como decía el dicho de mi abuela, lo que se va, se va. Lo que queda, queda. Y es así como decidí vivir. En paz conmigo mismo. Si alguien está leyendo esto y está atrapado en una historia de amor roto, de mentiras, o de traiciones, solo quiero decirles que no se queden atrapados en ese dolor. Acepten lo que ocurrió, pero no dejen que eso les defina. La vida sigue, y el verdadero valor está en la forma en que decidan seguir adelante. A veces la respuesta está en dejar ir, en aprender a caminar sin la necesidad de tener todo resuelto. Quizás no tengan todas las respuestas, y tal vez nunca las tendrán,
pero eso no significa que la vida haya terminado. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación parecida, no te olvides de ti mismo. Deja que el tiempo cure las heridas y recuerda que el futuro, aunque incierto, siempre trae nuevas oportunidades. Porque al final del día, no somos nuestros errores, ni nuestras traiciones. Somos lo que decidimos ser después de todo eso. Y yo, después de todo, elegí ser libre. Pasaron semanas desde que tomé la decisión de cerrar el capítulo de Isabella y Laura. Como todo en la vida, el tiempo se encargó de suavizar las emociones y de poner las cosas en su lugar. No puedo decir que fue fácil, ni que las dudas desaparecieron por completo, pero aprendí a convivir con ellas. A veces, en medio de la tranquilidad, mi mente volvía a aquel momento en la cocina, con Laura, y todo lo que me había revelado. Pero ya no era una herida abierta. Ahora era una cicatriz, que aunque visible, ya no dolía. Mi restaurante siguió adelante, con más éxito que nunca. El negocio prosperaba y yo, por fin, pude sentirme orgulloso de lo que había logrado sin que las sombras del pasado me pesaran tanto. A veces, cuando me encontraba con algunos de mis empleados o clientes más cercanos, pensaba en cómo la vida puede dar giros tan impredecibles. Desde la pobreza que conocí cuando joven, hasta la cima en la que me encontraba ahora, había recorrido un largo camino. Pero, lo más importante, era que ahora estaba caminando solo, sin depender de los fantasmas de lo que alguna vez fue. Sobre Laura, ella continuó trabajando en la cocina. Aunque nunca llegamos a ser cercanos, había algo en su presencia que me decía que también estaba buscando su propio camino. Nunca más volví a mencionarle a Isabella. Para ambos, era un tema que mejor quedaba en el pasado. Ella, a su manera, parecía ser consciente de lo que su madre había hecho, pero al igual que yo, estaba aprendiendo a vivir con eso. Al final, la relación entre nosotros se volvió algo cordial, aunque distante. No había animosidad, pero tampoco había complicidad. Laura y yo, ambos sabíamos que el tiempo y las decisiones nos habían llevado por caminos diferentes. Y, de alguna manera, era mejor así. Un día, mientras caminaba por la ciudad, mirando el bullicio de la vida cotidiana, pensé en todo lo que había aprendido. Lo primero que se me vino a la mente fue que la vida no siempre es justa, pero que la injusticia no tiene por qué definirnos. Es cierto que Isabella me dejó sin una explicación y que Laura llevaba consigo una carga de mentiras y secretos que no le pertenecían. Pero también es cierto que el dolor puede enseñarnos algo valioso, nos puede mostrar quiénes somos realmente y nos puede dar la oportunidad de reconstruirnos. Nunca tuve la oportunidad de tener una conversación sincera con Isabella, de decirle todo lo que guardaba dentro. Y aunque me hubiera gustado tener esa oportunidad, entendí que algunas cosas no dependen de nosotros. La vida sigue, las personas siguen, y al final, lo único que tenemos es la capacidad de elegir cómo queremos seguir adelante. Si algo me quedó claro después de todo esto, es que el perdón no es solo para los demás. Es para nosotros mismos. A veces, tenemos que perdonar a las personas que nos han fallado, no porque lo merezcan, sino porque nosotros merecemos ser libres de esa carga. Y aunque nunca olvidaré a Isabella ni todo lo que me hizo, aprendí a dejar ir, a soltar el peso de su traición. Lo que más me reconfortó fue darme cuenta de que aún podía encontrar paz. La vida, por más impredecible y llena de sorpresas que sea, siempre tiene algo más que ofrecernos, incluso en los momentos más oscuros. Así que, a todos los que leen esto, si alguna vez se sienten perdidos, traicionados o atrapados en una historia que no pueden controlar, recuerden que lo más importante es seguir adelante. No dejen que el pasado los defina. Porque, al final, somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestro futuro. Y, aunque cueste, siempre hay una salida, una manera de comenzar de nuevo. Mi nombre es Javier, y aunque la vida me dio un giro inesperado, ahora sé que el verdadero poder radica en la capacidad de decidir cómo quiero seguir escribiendo mi historia. Y, por primera vez en mucho tiempo, me siento bien con eso. Con el paso de los meses, la vida continuó su curso. El restaurante seguía siendo un éxito, y a pesar de que ya no estaba atado al pasado, cada tanto me encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pensé en Isabella, en Laura, y en cómo,
A lo largo de mi vida, había pasado por tantas pruebas, tantas caídas, y aún así seguía aquí, luchando, buscando la manera de sanar las heridas. Había tomado una decisión, nunca más dejaría que el peso de los errores de los demás me aplastara. Ya no era el joven pobre e inseguro que había sido antes. Había crecido, y con esa madurez había aprendido una de las lecciones más importantes de mi vida: las personas cambian, pero las circunstancias también, y el pasado, aunque pesado, solo tiene el poder que decidimos darle. Un día, mientras estaba en el restaurante, recibí una llamada que no esperaba. Era Laura. Me sorprendió verla llamando, sobre todo porque después de nuestra conversación en la cocina, las cosas habían quedado en un punto de tranquilidad distante. Señor Javier, dijo con tono serio, pero algo en su voz me alertó. Quisiera hablar con usted. Es importante. Decidí que no podía seguir ignorando lo que sucediera entre nosotros, así que acepté. Quedamos en encontrarnos en una pequeña cafetería cerca del restaurante, un lugar tranquilo, donde podíamos hablar sin las interrupciones del trabajo ni las prisas del día a día. Cuando Laura llegó, parecía distinta. No era la chica desafiante de antes. Ahora tenía una expresión más madura, más serena, como si hubiera aprendido algo importante. Se sentó frente a mí con una ligera sonrisa. ¿Cómo estás?, le pregunté, intentando ser cortés, aunque mis pensamientos seguían atrapados en todo lo que había sucedido. Bien, señor, dijo, mirando sus manos antes de levantar la mirada. Quería pedirle disculpas. Lo que le dije en el restaurante fue una reacción de miedo. No sabía cómo manejar todo esto. Me estaba protegiendo, como lo hacía mi madre, pero me di cuenta de que no es lo que debería haber hecho. Su sinceridad me sorprendió. Pensé que nunca escucharía esas palabras de ella. En un principio, había visto a Laura como una especie de reflejo de las mentiras de su madre. Pero ahora, al escuchar su disculpa, me di cuenta de que tal vez ella había estado atrapada en su propio conflicto interno, como yo lo había estado durante tantos años. Te entiendo, le respondí, manteniendo mi tono tranquilo. El miedo nos hace decir muchas cosas. Pero lo que importa es lo que hacemos con lo que aprendemos de esos errores. Yo cometí los míos también, y ahora trato de vivir con eso. Laura asintió, y sus ojos parecían más claros que antes, como si, por fin, estuviera liberándose de la carga del pasado. Mi madre, ella nunca me habló de ti. Pero lo que me dijo sobre el amor que compartieron me hizo entender que, aunque cometió errores, no quería hacerle daño a nadie. Ella solo quería ser feliz, como todos lo hacemos. Mis sentimientos eran encontrados. La idea de que Isabella, la mujer que me había dejado sin explicaciones, hubiera querido ser feliz me dolió, porque me hizo pensar en lo que podríamos haber sido. Pero también me ayudó a comprender que las decisiones de las personas no siempre se toman con la intención de dañar. A veces, simplemente no sabemos lo que estamos haciendo, o estamos demasiado perdidos para ver las consecuencias. Mi madre no fue una mala persona, continuó Laura. Solo fue una mujer rota, como todos lo somos alguna vez. Y tal vez lo único que quería, al final, era protegerme. Pero no sabía cómo. Escucharla me hizo sentir una mezcla de compasión y tristeza. La historia de Isabella ya no era solo una historia de traición, sino una de vulnerabilidad, de fallos humanos. Quizás, en su propio sufrimiento, ella nunca pudo darme la respuesta que necesitaba. Laura se levantó de su silla, y por un momento me miró fijamente, como si estuviera esperando algo de mí. Entonces, con una voz suave, pero llena de determinación, dijo: lo que quiero decir, Javier, es que, lo siento mucho por todo lo que pasó. Y quiero que sepas que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre podemos intentar mejorar el futuro. La despedida fue más amable que las anteriores, pero más importante aún, fue sincera. No sé si Laura y yo alguna vez seremos cercanos, ni si alguna vez encontraremos una manera de sanar por completo nuestras historias rotas. Pero lo que sí sé es que, al menos, ese día, ambos nos entendimos un poco más. Al salir de la cafetería, me quedé un momento en silencio, mirando al horizonte. La vida, a veces, tiene una forma extraña de ofrecernos lecciones.
La gente con la que nos cruzamos, los amores que perdemos, las traiciones que sufrimos, todo eso forma parte de lo que somos. Y aunque nunca podremos borrar el dolor o la confusión que el pasado nos deja, podemos elegir cómo seguir adelante. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba listo para seguir escribiendo mi historia, sin ataduras al ayer, con la confianza de que, al final, siempre podemos encontrar un camino hacia la paz, aunque ese camino no sea el que esperábamos. Días después de esa conversación con Laura, algo en mí seguía inquieto. A pesar de que había tomado la decisión de seguir adelante y de que mi mente estaba más tranquila, había algo que me decía que no todo estaba terminado. Quizás era la necesidad de encontrar un cierre definitivo, o tal vez, por alguna razón inexplicable, algo más grande que yo me estaba empujando hacia un desenlace inesperado. Era una tarde gris cuando me encontré con alguien que jamás habría esperado ver, era Eva, la amiga de Isabella, aquella mujer que había sido testigo de lo que sucedió entre ella y yo. Eva había sido una figura importante en nuestra relación, siempre cerca de Isabella, pero nunca una persona que me hubiera dado realmente confianza. Recordaba cómo, después de la desaparición de Isabella, Eva nunca se atrevió a darme detalles claros sobre su amiga, y como en su lugar, me ofreció excusas vacías. Nos cruzamos en un café cerca del restaurante, y al principio pensé que era solo una coincidencia. Pero cuando me vio, su rostro se endureció, y su mirada evitó la mía, como si supiera que este encuentro no sería algo casual. Javier, dijo con una sonrisa forzada, y se sentó frente a mí sin esperar invitación. No te esperaba aquí, pero supongo que hay cosas que no se pueden evitar. Su presencia me resultó incómoda, y aunque no quería escuchar más mentiras, había algo en su actitud que me hizo pensar que esta conversación podría darme finalmente las piezas que me faltaban para comprender lo que realmente había sucedido con Isabella. ¿Qué quieres, Eva?, pregunté directamente. Hace mucho tiempo que no sabemos nada de ti, y aunque no lo crea, no te echaba de menos. Eva no se inmutó ante mi tono cortante. Parecía estar acostumbrada a lidiar con personas que no le agradaban. Lo sé. Pero tengo algo que decirte. Algo que, quizás, ya sabes, pero que nunca tuve el valor de contarte. Mi corazón dio un vuelco, y un impulso de curiosidad me hizo inclinarme hacia adelante. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Sería la verdad sobre lo que realmente pasó con Isabella? Eva se quedó en silencio por un momento, mirando su café como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que iba a decir. La tensión entre nosotros era palpable, y mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que si me decía lo que había guardado durante todo este tiempo, no habría vuelta atrás. Tal vez recibiría respuestas, pero también podría despertar nuevos miedos y frustraciones. Aún así, sentí que tenía que escucharla. ¿Qué es tan importante, Eva?, insistí, tratando de controlar mi ansiedad. Mi mente empezaba a formular 1000 escenarios, pero ninguno me preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Eva levantó la mirada, y por primera vez vi un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. Lo que voy a decirte no cambiará nada, pero necesitas saberlo para entender. Isabella. Isabella nunca quiso desaparecer. Te amaba, Javier. Te amaba con toda su alma, pero, tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de lo que su vida con ella significaba para ti. Su historia, su pasado, y su miedo a la verdad fueron más grandes que ella misma. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído sobre ella fuera tan diferente a lo que Eva me estaba diciendo? ¿Isabella me había amado? ¿De verdad había tenido miedo? No entendía nada. Eva siguió hablando, su voz más suave ahora, como si estuviera al borde de la revelación definitiva. Lo que nunca supiste, Javier, es que Isabella había quedado embarazada de ti, antes de irse. Y cuando decidió desaparecer, lo hizo no solo por ella misma, sino porque pensaba que no podrías perdonarla por todo lo que había hecho. Pero la verdad es que, no te dejó porque no te quería. Ella nunca dejó de amarte. El aire se me cortó en el pecho. ¿Embarazada? Esa palabra me atravesó como una daga. No podía creerlo.
Pensé en todos esos años de sufrimiento, en la incertidumbre, en los días en los que me preguntaba qué había pasado con ella, por qué se había ido. Nunca en 1000 años habría imaginado que la razón de su desaparición era algo tan complejo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, mi voz quebrada. ¿Cómo puedes estar tan segura de todo eso? Eva apretó los labios y asintió lentamente. Porque yo estaba ahí. Yo supe que Isabella no podía seguir adelante con su vida sin resolver su pasado. Fue su decisión dejarlo todo atrás. Y también fue su decisión mantener en secreto a su hija, para protegerla de la verdad. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. La imagen de Isabella, la mujer que amé, desaparecida, ahora se entrelazaba con una nueva verdad, más dolorosa aún. ¿Laura? ¿Su hija? Mi hija, tal vez. La idea de que todo este tiempo había estado tan cerca de la respuesta, sin saberlo, me aturdió. Laura, la hija que nunca supe que tenía. Murmuré para mí mismo. ¿Es mi hija? Eva asintió, un suspiro escapó de sus labios. Sí, Javier. Laura es tu hija. Y creo que nunca quiso que lo supieras, no porque no te quisiera, sino porque pensaba que sería demasiado para ti. Que no podrías perdonarla por lo que hizo. Mis pensamientos estaban tan confundidos que apenas pude procesar lo que Eva acababa de decir. ¿Qué significaba todo esto? Si Laura era mi hija, entonces mi relación con ella había sido mucho más complicada de lo que había imaginado. Había sido cruel con ella, le había dado la espalda en momentos en los que quizás la necesitaba más. Ahora, todo eso se sentía como una gran mentira, un juego de espejos en el que cada verdad revelada solo generaba más dudas. ¿Por qué me lo dices ahora, Eva?, pregunté, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Eva bajó la mirada, como si no quisiera enfrentarse a la respuesta, pero luego, con una leve sonrisa triste, me miró directamente a los ojos. Porque creo que tienes derecho a saberlo. Y porque, aunque no puedo cambiar el pasado, tal vez puedas encontrar algo en el futuro. Tal vez, Javier, ahora sea tu oportunidad de reconstruir lo que perdiste. La revelación de Eva me había dejado completamente desorientado, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Había pasado años buscando respuestas, pero nunca imaginé que las recibiría de la manera en que lo estaba haciendo. ¿Laura era mi hija? La idea de ser padre, de haber tenido una hija con Isabella, me golpeó con tal intensidad que tuve que contener las lágrimas. Todo lo que había creído sobre mi vida había dado un giro tan radical que no sabía por dónde empezar. Después de aquella conversación, todo se desmoronó aún más rápido. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas, ¿cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo no vi los signos? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor? El peso de mi ignorancia me aplastaba. Decidí que lo único que podía hacer ahora era hablar con Laura. No podía dejar que esta oportunidad se me escapara. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, de las tensiones, las dudas y el tiempo perdido, tenía que saber si ella también sabía la verdad. Tenía que enfrentarlo. Esa tarde la llamé. Mi mano temblaba al marcar el número. Después de unos segundos de silencio, escuché su voz al otro lado de la línea. Hola, dijo, sonando algo confundida. Javier. Laura, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz traicionaba mi nerviosismo. Necesito hablar contigo. Es importante. A través de la llamada, sentí la misma tensión que había estado en el aire entre nosotros durante todo este tiempo. La conversación que nunca tuvimos, las palabras que nunca se dijeron, todo eso estaba a punto de explotar en un solo instante. ¿De qué se trata?, preguntó Laura, con una voz que ya no sonaba tan desafiante como antes. Parecía haber un atisbo de incertidumbre. No podemos hablar por teléfono, dije, tratando de contener la ansiedad. Quiero que vengas al restaurante. Necesito verte, cara a cara. Laura accedió. Pasaron un par de horas hasta que finalmente llegó. La vi entrar al restaurante, y aunque intenté mantenerme tranquilo, algo en su rostro me decía que también sentía la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.
Nos sentamos en una mesa apartado, lejos del bullicio de los clientes. ¿Qué pasa, Javier?, preguntó, mirando directamente mis ojos. Me sentí atrapado, incapaz de encontrar las palabras exactas. Pero no podía retrasar más esta conversación. Laura, comencé, necesito saber la verdad. Eva me dijo algo, y creo que tú sabes lo que estoy a punto de preguntar. Laura frunció el ceño, como si intentara procesar lo que acababa de decir. El silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Finalmente, habló, pero su voz era mucho más baja, como si temiera lo que iba a decir. Sabía que esto iba a pasar algún día, dijo con tristeza. Eva me lo dijo hace tiempo. Y aunque nunca quise que lo supieras, ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. La verdad es que tú eres mi padre, Javier. Fue como si el aire se me escapara de los pulmones. Las palabras de Laura resonaron en mi cabeza una y otra vez. Eres mi padre. Esas palabras que nunca imaginé oír de su boca me atravesaron con una mezcla de dolor y sorpresa. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, sintiendo que una ola de emociones me inundaba. ¿Por qué nunca me diste la oportunidad de ser parte de tu vida? Laura suspiró, y por primera vez, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Mi madre me pidió que no lo hiciera. Siempre dijo que no quería saberlo, que era mejor que te olvidaras de nosotros. Pero yo siempre supe que había algo más, algo que no me decían. La tristeza en su voz era evidente, y por un momento, entendí lo difícil que debió haber sido para ella cargar con ese secreto. Al igual que yo, había estado atrapada en una mentira que no había pedido, en una historia que nunca le perteneció. Las decisiones de Isabella, su madre, nos habían marcado a ambos de una forma que ahora no podía deshacer. Laura, dije finalmente, ¿por qué todo esto tiene que ser tan complicado? ¿Por qué no pudimos ser una familia? Laura bajó la mirada, claramente luchando con sus propios sentimientos. Porque mi madre, aunque te amaba, nunca pudo superar su propio miedo. Y yo, bueno, yo tampoco supe cómo manejar todo esto. Lo único que sé ahora es que ya no puedo seguir viviendo en el pasado. Ni tú, ni yo. Las palabras de Laura me calaron hondo. Había vivido tantos años con la imagen de una Isabella traicionera y distante, pero ahora me encontraba con una hija que no había pedido, pero que de alguna manera había estado siempre allí, en el fondo de mi corazón. El peso de todo lo que había pasado me aplastaba, pero también me daba una extraña sensación de claridad. Quizás no podríamos cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de empezar de nuevo. El silencio entre Laura y yo se extendió por unos segundos, llenando la mesa con una carga emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sentía que el peso de mis años de incertidumbre, de todo lo que había creído sobre mi relación con Isabella, ahora estaba cayendo sobre mí con una intensidad casi insoportable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí, algo pequeño, una chispa de esperanza, comenzaba a arder. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez esta era la oportunidad que nunca esperé. Laura. Comencé, intentando encontrar las palabras correctas. No sé si puedo perdonar todo lo que sucedió. No sé si esto tiene solución. Pero lo que sí sé es que, aunque la vida me haya dado una hija de una manera tan inesperada, no quiero perder más tiempo. Laura levantó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. No sé si te he perdonado aún, Javier, dijo en un susurro, pero quiero intentarlo. Quiero que intentemos entendernos. Al menos, darle una oportunidad a todo esto. Esa respuesta me hizo sentir una ligera presión en el pecho. Quería ser el padre que ella merecía, pero también sentía que había perdido mucho tiempo. A pesar de que las heridas de Isabella y las suyas propias seguían abiertas, había algo en esa conversación que me dio una pizca de consuelo. Laura no estaba completamente cerrada a mí. Tal vez podría encontrar un camino de regreso. Entonces empecemos con algo pequeño, dije, intentando controlar mis emociones. Tal vez podamos vernos más seguido, hablar. No sé si soy el mejor padre para ti, pero quiero ser parte de tu vida. Aunque no sea perfecto, quiero intentarlo.
Laura asintió lentamente, como si estuviera procesando todo lo que acababa de decir. No te prometo que sea fácil. No te prometo que podamos ser una familia de inmediato. Pero creo que si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podría haber sido. Las palabras de Laura me resonaron profundamente. No se trataba de un final feliz, no de esos que vemos en las películas donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. No, nuestra historia era más compleja. Pero también estaba claro que, aunque el camino sería difícil, había algo en esa conversación que nos había unido, aunque fuera un poquito. El pasado era algo que ambos teníamos que dejar atrás, pero el futuro estaba por escribirse. Quiero intentar ser una mejor persona, le dije, y ser un mejor padre, aunque no tenga idea de cómo hacerlo. Pero te prometo que lo intentaré. Laura me miró fijamente durante un momento, luego una leve sonrisa apareció en su rostro. Eso es todo lo que puedo pedir, Javier. Con esa pequeña promesa, algo cambió. Sabía que no todo iba a ser perfecto, que las cicatrices del pasado no se curarían de inmediato. Pero al menos, en ese momento, entendí que el hecho de que estuviéramos dispuestos a intentarlo ya era un paso gigantesco. Había tanto por sanar, tanto por descubrir, pero estábamos dispuestos a hacerlo juntos, de una manera que nunca imaginé. El resto de la noche transcurrió con una calma que no había experimentado en años. Hablamos sobre cosas simples, sin entrar demasiado en detalles sobre el pasado, pero con una comprensión mutua que, aunque frágil, era un comienzo. Al despedirnos, Laura me dio un abrazo breve, pero cargado de una emoción que no sabía si interpretarla como aceptación o como una despedida temporal, pero era un paso hacia la reconciliación. Después de la conversación con Laura, mi vida empezó a tomar un rumbo diferente, uno que nunca hubiera imaginado, pero que, de alguna manera, sentía que tenía que recorrer. A partir de ese día, decidí dejar de aferrarme al dolor del pasado. No podía cambiar lo que había hecho ni lo que había dejado de hacer. No podía borrar las mentiras ni las heridas que había sufrido, ni las que había causado. Pero sí podía elegir cómo vivir el presente. Y, sobre todo, cómo construir el futuro. Volví a mi restaurante, a mi vida de lujo, a la imagen de hombre exitoso que había construido, pero algo había cambiado dentro de mí. El dinero, los negocios, las fiestas, las mujeres, nada de eso me llenaba ya como antes. Ahora, lo único que realmente quería era ser un hombre mejor, no solo para mí, sino también para Laura. Quería ser un padre digno de ella, aunque no sabía por dónde empezar. Los días pasaron, y cada vez que veía a Laura, algo en su actitud me decía que el tiempo que habíamos perdido no podía ser recuperado, pero que había espacio para algo nuevo. Había algo en su mirada, algo que me decía que, aunque no éramos una familia perfecta, podíamos ser algo más que extraños con un pasado roto. Nos veíamos de vez en cuando, nos llamábamos, y poco a poco, empezábamos a entendernos de una manera que nunca había sido posible antes. El restaurante seguía siendo un éxito, pero ahora lo manejaba con una nueva perspectiva. Ya no me importaba tanto la fama, ni las críticas, ni las apariencias. Había algo más importante, la verdad. La verdad sobre mí, sobre mi hija, sobre las personas que realmente importaban. De alguna forma, cada día era una nueva oportunidad para corregir los errores, aunque no supiera cómo hacerlo. A veces me despertaba en medio de la noche pensando en Isabella. Su rostro, su amor, su traición, todas esas emociones que había guardado durante años seguían allí, pero ya no me dolían de la misma manera. Ahora entendía que, aunque todo lo que había pasado me había dejado cicatrices, también me había enseñado algo invaluable, que el verdadero perdón no venía de las palabras, sino de las acciones. Y aunque Isabella nunca podría pedir perdón, yo sí podía intentar enmendar mi propia vida. Laura y yo, aunque todavía estábamos aprendiendo a conocernos, comenzamos a pasar más tiempo juntos. A veces, me sorprendía lo mucho que se parecía a su madre, no solo en los rasgos físicos, sino también en su manera de ver el mundo. Esa mezcla de dureza y vulnerabilidad, esa falta de miedo a decir lo que pensaba, lo que sentía, me hacía pensar que tal vez Isabella nunca se había ido realmente. Estaba allí, en su hija. Y, aunque nunca podríamos tener la vida que habíamos perdido, de alguna forma,
estábamos construyendo algo nuevo, algo que podía ser mejor. No sé qué depara el futuro para Laura y para mí, o si alguna vez encontraré la paz completa con lo que sucedió entre Isabella y yo. Pero ahora, mirando atrás, veo que todo lo que pasó, por doloroso que fuera, me llevó a este momento. Y aunque el camino no ha sido fácil, hoy puedo decir que, finalmente, soy el hombre que siempre quise ser, aunque aún esté aprendiendo a serlo. La vida no es perfecta, y tal vez nunca lo será, pero lo que importa es lo que decidimos hacer con ella, con los que amamos, y con las segundas oportunidades que nos da. Así que, si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Puede que no podamos cambiar el pasado, pero siempre podemos decidir qué hacer con lo que nos queda. Y lo que nos queda es todo un futuro por escribir.